Hola, buenas tardes. Bueno, gran desafío cerrar esta jornada de Congreso Futuro. Yo sé que ha sido un largo día para todos ustedes, pero agradezco que estén acá con nosotros. Y bueno, como bien decía Andrés y Manuel, vamos a hablar de electromovilidad y qué pasa con Chile en este aspecto, si este es el futuro de la industria automotriz acá en nuestro país. Pero primero que todo, quiero partir con esta reflexión. Yo creo que claramente no hay nada más poderoso que una idea a la cual le ha llegado su momento. Y yo creo que ese es el caso de la electromovilidad en Chile. Hemos avanzado muy bien en el transporte público, pero yo creo que todavía hay una deuda con el transporte particular y eso lo vamos a ir desarrollando durante la presentación. Pero en realidad, bueno, todos hemos escuchado hablar de electromovilidad y hemos visto quizás en las calles algunos autos silenciosos que ya recorren en nuestro país. Pero ¿por qué es importante la electromovilidad? Yo creo que acá hay tres grandes razones claves que vamos a comentar a continuación. Primero, por un tema medioambiental. Esto se mencionó en la mañana en la jornada de apertura. Vivimos una emergencia climática, el calentamiento global es una realidad y cada vez en el fondo aumentan más los fenómenos naturales que generan esta estabilización, principalmente asociado a olas de calor o lluvias concentradas en poco tiempo, lo cual pone en desafío nuestra infraestructura y nuestra forma en la cual nosotros vivimos. El sector transporte explica un cuarto de las emisiones de CO2 en el ambiente, lo cual obviamente el CO2, como todos sabemos, es el principal generador del calentamiento global. Segundo, y no menos importante, es el uso eficiente de la energía. ¿Ya? Eso lo vamos a ahondar un poco más adelante también, pero para que se hagan una idea, en Chile el 37% del uso de la energía está destinado a transporte. ¿Ya? Y obviamente, como todos sabemos, principalmente transporte asociado a combustión, ya a autos, buses y camiones que utilizan benzina o diésel. Si bien la invención del auto, el desarrollo de la combustión creó un impulso global sin precedentes, hoy día tenemos que mirar con una mirada más crítica todo lo que es el transporte a combustión, porque la eficiencia del uso de la energía es bastante cuestionable junto con el tema de emisiones. De hecho, solamente el 20% de la energía que se genera a partir de la combustión se transforma en movimiento. Y acá paso al tiro el aviso, en el caso de la electromovilidad, el 75% de la energía se transforma en movimiento. Esto en la práctica la gente o los usuarios de autos eléctricos lo ven reflejado en el día a día, en cuánto gastan en moverse en un auto eléctrico versus cuánto se gastan en un auto de combustión. Y tercer factor que no es relevante y también es muy atingente a por qué estamos hoy en día acá en el Congreso Futuro es que la movilidad futura está asociada a la conducción autónoma. Yo creo que esto ya es una realidad. Hemos visto algunos ejemplos importantes en países como Estados Unidos, donde en California ya los taxis son autónomos 100%. Pero la electromovilidad convive muy bien con la conducción autónoma y básicamente porque la arquitectura digital y la simplicidad en el fondo que tiene la mecánica de un auto eléctrico conviven muy bien con esta tecnología que converge con cámaras, radares, sensores e inteligencia artificial y permite que a futuro quizás podamos movernos sin conducir. Imaginémonos, por ejemplo, acá en Santiago. Para que se hagan una idea, en promedio nosotros destinamos 1,5 horas en transporte diario. Para los conductores, imagínense de tener tiempo para poder destinar esas 1,5 horas en, por ejemplo, leer un libro, poder quizás poder estar conversando con su familia, poder quizás descansar. Son 1,5 horas que nos podrían mejorar la calidad de vida. Así que eso es clave también. La tercera razón por qué la electromovilidad creemos que es el futuro es por la conducción autónoma. Pero veamos qué pasa en Chile, ¿ya? Y lo comentábamos inicialmente de que tenemos ejemplos muy buenos y tenemos oportunidades por otro lado. Yo creo que para nadie es una sorpresa que el transporte público en nuestro país y principalmente en Santiago es un ejemplo a nivel mundial. De hecho, Santiago fuera de China es la ciudad que más
buses eléctricos tiene de acuerdo al parque total. ¿Ya? Es el 55% de los buses en Santiago son eléctricos. Esto es un súper ejemplo de cómo políticas públicas claras y un trabajo mancomunado entre el mundo público y privado logran que seamos un referente a nivel global en este tipo de tecnología. Pero les tengo una noticia. Desgraciadamente, el transporte público genera solamente el 3% de las emisiones de CO2 en nuestra ciudad. ¿Ya? ¿Qué pasa con el restante? Casi el 90% lo generan autos. ¿Ya? Y si veíamos que el 55% de los buses son eléctricos en Chile, en Santiago, perdón, para el caso de los autos es solo el 0,47%. O sea, lo estamos haciendo muy bien en una dimensión, pero en la otra dimensión, que es quizás la que más incide, tenemos una oportunidad gigante y quizás estamos todavía en el fondo un poco muy atrás de lo que está pasando en otros países. Comentaba Andrea cuando me presentaba y decía que Volvo hemos seguido un camino súper consistente en cuanto a electromovilidad. De hecho, el 70% de los autos eléctricos que se venden en Chile, o sea, que vendemos nosotros en Chile, son eléctricos y el 2025 el auto eléctrico más vendido es un auto de nuestra marca. Entonces, pero esto no ha sido resultado al azar, sino que ha sido un trabajo consistente con nuestro equipo, con nuestros concesionarios y también en el fondo con investigación para poder obviamente hacer clic con los consumidores y que prefieran obviamente esta tecnología. Nosotros hicimos un estudio el año 2023 en usuarios generales de autos para entender cómo percibían ellos la electromovilidad. ¿Ya? Y básicamente acá surge un desafío importante y clave que es el tema de la educación. ¿Ya? Mucha gente no entiende lo que es la electromovilidad y por lo mismo, al no entender una tecnología, automáticamente a veces genera rechazo y también muchos mitos asociados a esta. ¿Ya? Entonces, el primer desafío colectivo es seguir educando y fomentando esta tecnología y obviamente mostrando sus virtudes. Segundo, muchos usuarios de autos, y acá en backstage hablaba también con una persona que quería subirse a la electromovilidad, pero tenía la percepción de que un auto eléctrico es muy caro. ¿Ya? Esto ha ido disminuyendo en el tiempo, pero sí se requieren, sobre todo al inicio, para poder impulsar una tecnología de este tipo, establecer incentivos concretos para poder quizás ir pareando el precio de un auto eléctrico con un auto de combustión. ¿Ya? Entonces, eso demandaba mucho los usuarios y también tema de cómo cargo el auto. ¿Ya? Como que esta sensación de que me quedo sin electricidad y no tengo una bomba de benzina, como en el caso de los autos de combustión, para poder cargarlo. ¿Ya? Y acá también hay mucho por un lado, de educación, pero por otro lado también hay un rol público y privado que tiene que fortalecerse para que tengamos una red de carga acorde a la geografía de nuestro país y los desafíos que tenemos en el fondo al incorporar esta tecnología. Hicimos otro estudio el año pasado. Ya en Chile hay aproximadamente 15.000 autos eléctricos, entonces consideramos que era el momento de preguntarle a los usuarios qué tan contentos estaban con esta tecnología. Ya lo hicimos en conjunto con una empresa de investigación de mercado que se llama Cadem, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, y los resultados fueron bastante alentadores. ¿Ya? De hecho, 9 de cada 10 usuarios de autos eléctricos declaró estar completamente satisfechos con esa adquisición que hicieron en su momento, ya con más de un año utilizando el auto eléctrico, y un 96% indicó que esta compra cumplió o superó sus expectativas, ¿ya? Sobre todo asociado a la forma de movernos y al ahorro práctico que esto genera en el día a día. De hecho, un auto eléctrico, para que se hagan una idea, en promedio, gasta un 20% de lo que uno gasta moviéndose en un auto combustión. Entonces, eso realmente lo vieron los clientes que están usando autos eléctricos de distintas marcas y en general también, en resumen, ellos percibían que esto mejoraba su calidad de vida, que generaba menos ruido, menos estrés y, como les mencionaba anteriormente, también menores gastos operativos. Veamos qué pasa con esta tecnología en el mundo, ya porque estamos obviamente insertos en distintas realidades y acá, bueno, no puedo dejar de mencionar Noruega. Noruega es el referente global.
Noruega es un país nórdico que ha implementado políticas claras en conjunto y trabajado en conjunto con el mundo privado. Y el año pasado cerraron con una cifra récord. 96% de los autos que vendieron fueron electrificados. ¿Ya? Noruega tiene obviamente una diversidad destacable, al igual que Chile, pero vámonos un poco a la región y veamos qué pasa en Latinoamérica. Y acá también hay un ejemplo súper importante como es Costa Rica. Ya Costa Rica también creo que tiene similitudes con Chile con respecto al tema ambiental, con respecto al tema de la biodiversidad. Y ellos tienen una estrategia clara, Costa Rica pura vida, ¿ya? Y esto lo viven los costarricenses en todo aspecto y también en la electromovilidad, ¿ya? El gobierno también no descubrió la rueda, sino que recogió lo que hacían países más desarrollados como Noruega y lo implementó localmente, y hoy día 2 de cada 10 autos que se venden en Costa Rica son eléctricos. También interfirieron en todo lo que es el clúster de electromovilidad, especialmente en tema de red de carga, ¿ya? Este es el mapa de Costa Rica, ya que acá uno puede ver en naranjo y en verde los cargadores rápidos y de carga lenta que tienen disponibles los costarricenses para poder moverse libremente en un país que tiene una geografía distinta a la de Chile, pero también tiene sus dificultades. ¿Qué pasa acá en Chile? ¿Ya? Y vuelvo nuevamente a la reflexión de que tenemos una tremenda oportunidad como país. Yo soy un convencido de que Chile obviamente es uno de los países escénicamente más impactantes del mundo, y así lo percibe el mundo en general cuando uno ve estudios de gente de todo el mundo con respecto a nuestro país, ¿ya? Tenemos una diversidad increíble. De hecho, 88 de los 110 ecosistemas presentes en el mundo están en nuestro país. Y esta imagen país tiene que ser consistente con cómo nosotros interactuamos con la naturaleza en todo aspecto, ¿ya? También hay que destacar, por ejemplo, el tema de cómo hemos ido renovando nuestra matriz energética, y esto sí que ha sido súper destacable. Hoy día el 75% de la generación de energía eléctrica viene por fuentes renovables, y esto es un salto cuántico impresionante con respecto, por ejemplo, al 2021, donde solo el 45% venía de fuentes renovables. Entonces, tenemos una buena imagen país, tenemos las energías limpias para poder desplazarnos con autos con esta tecnología, pero también nosotros somos protagonistas de la electromovilidad, ¿ya? El litio es un mineral clave para nuestro desarrollo junto con el cobre. Hoy día Chile genera el 33% del litio del mundo, pero lo que nosotros extraemos y procesamos se destina en un 66% a baterías de autos eléctricos, ¿ya? Entonces eso es muy relevante también. Y los autos eléctricos también requieren un 50% más de cobre que un auto combustión. Entonces, tenemos todos los elementos en el fondo que nos deben permitir promover esta tecnología para ser consistente. ¿Qué pasa con la estrategia de electromovilidad? Algo mencionaba Andrea al inicio de ser carbono neutral al 2050, pero se estableció el 2021 también que al 2035 teníamos el anhelo de que Chile se vendiera solo autos eléctricos. Ya les mostré algunas cifras de lo que pasaba en Santiago, cuántos autos eléctricos había, qué porcentaje de autos eléctricos, pero acá les quiero mostrar un poco un gráfico que muestra cómo vamos nosotros en los últimos años y hacia dónde tenemos que ir. Desde el 2024 al 2025 crecimos de 1,5% de venta de autos eléctricos en ese año a casi 1,7, casi 1,8, ¿ya? Estamos a 9 años de la meta. ¿Ustedes creen que vamos a lograrlo? ¿No? También lo veo súper complicado. Si hacemos las cosas tal como lo estamos haciendo, claramente no. ¿Qué nos está faltando? ¿Ya? Y acá nuevamente somos súper enfáticos en decir que la rueda no hay que inventarla. Acá hay que apretar ciertas teclas que permitan que los autos eléctricos sean más accesibles para las personas. Y esto, algo que se puede activar rápidamente, quizás un incentivo transitorio, puede ser eliminarles el IVA, que otro tipo de autos no paga, quitar los aranceles también,
promover en conjunto con el mundo privado la red de carga, de tener cargadores rápidos en las carreteras. Tenemos un país larguísimo, de norte a sur, más de 4.000 kilómetros, pero tenemos la ventaja que tenemos una columna vertebral que se llama Ruta 5. Y también normas constructivas, ¿ya? Un auto eléctrico convive perfecto con las personas cuando tienes un cargador en tu casa, ya un cargador lento. Y para eso, en el fondo, las normas constructivas tienen que estar alineados a este aspecto, ¿ya? Y todavía hay un desafío ahí por ese lado. Para ir cerrando, creemos que clave en este aspecto es un trabajo arduo entre el mundo público y privado para poder apoyar una política de Estado sólida asociada a la electromovilidad. Y vuelvo nuevamente a la reflexión inicial. No existe nada más poderoso que una idea que llega en su momento. Creo que es el momento de ir a la acción, porque cuando hablamos de electromovilidad, nosotros no solo hablamos en el fondo de cómo cambiamos los autos, sino que cómo nos movemos, cómo nos ven, cómo respiramos y cómo construimos futuro. Muchas gracias.